La docente que impartirá la presente sesión es Alba Gastelum, licenciada y maestra en Psicología, Instituto Tecnológico de Sonora, doctora en Ciencias Forenses, Instituto de Ciencias Jurídicas y Forenses, CEUNO, Universidad, diplomada en Psicología Cognitivo-Conductual, Trastornos Emocionales por la Universidad de Sonora, intervenciones tempranas en adicciones por la UNAM y secretaria de Salud. Formación de peritos de psicología jurídica por el Colegio de Profesionales de la Psicología AC en coordinación con el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora y perito. Certificado por el Colegio de Peritos del Norte AC. Le damos el paso a Alba para que inicie con su presentación. Muy bien, excelente. Buenas tardes, noches a todos los que participan. Me permito compartirles un poco de la pantalla y agradecerles pues el que se hayan dado la oportunidad de estar aquí en este momento de compartir algo de información. Como bien tuvo a modo presentarme la compañera Grecia, pues mi nombre es Alba Ruth Gastelum Rojo, soy psicóloga, sí, soy maestra en psicología y actualmente doctora en ciencias forenses. Y precisamente de lo que vamos a platicar el día de hoy es pues de lo que hacemos cada día. Me voy a permitir platicarles qué es un informe pericial psicológico, platicarles a grandes rasgos qué significa esto, qué hacemos los peritos en psicología y qué pasa con estas funciones, por qué son tan importantes. Pues la información que yo pretendo compartirles el día de hoy tiene que ver con la labor cotidiana que se está realizando actualmente por parte de los peritos, los psicólogos que trabajamos en el ámbito de la psicología forense o jurídica. Vamos a platicar como antesala a este curso que tenemos de certificación precisamente sobre el peritaje psicológico. Entonces, lo que platicaremos hoy será un poco adelantarnos o compartirles relacionándolo con todo lo que viene en nuestro curso, que verdaderamente cuando lo estaba planeando, organizando y estructurando, pues me encantaba decir, bueno, voy a ponerle esto, voy a ponerle aquello, todo se lo quería poner. Sin embargo, procuramos que durante esos tiempos pudiéramos compartir o podamos compartir, pues, bastante información que les puede ayudar a mejorar la práctica. Si aún no eres perito, pues esto te va a gustar, dado que te vas a encontrar con lo que realmente representa ser perito. Y si ya eres perito, pues te va a permitir profesionalizarte un poco más, dado que vamos a ver herramientas muy prácticas. El día de hoy platicaremos sobre el informe pericial psicológico, cómo está conformado y estructurado y lo que lo sustenta. Hacia el final vamos a tener un espacio para preguntas. Yo espero que sean muchas las inquietudes que tengamos y que te nazca la idea de empezar a profesionalizarte en esta. Te comento que cuando yo decidí iniciar este proceso de convertirme en perito, verdaderamente no sabía mucho en lo que me estaba metiendo. Sin embargo, en la medida en que me he venido involucrando a raíz del surgimiento ya del nuevo, llamado nuevo sistema de justicia mexicano, cuando se introduce la parte de la oralidad y cuando los psicólogos nos convertimos en herramienta súper importante, entonces me empezó a enamorar esto. Les comento que es una tarea ardua, complicada, intrincada por las complicaciones en que nos tenemos que meter, dado que los psicólogos peritos, pues, sabemos de nuestra arte, de nuestra técnica, de la psicología, pero en muchas ocasiones, pues, tenemos que leer y buscar muchos elementos de esta disciplina del derecho, que por demás sabemos que no somos abogados, que no vamos a hablar como ellos, pero sí tenemos que entender algo del léxico, algo de la naturaleza de lo que tratamos. Cuando empecé entonces a involucrarme en esto, les estoy hablando ya de unos años atrás,
pues empezaba a conocer, todo quería leer, todo quería buscar y me he permitido pues irme formando, leyendo, buscando, encontrando contenidos cada vez más interesantes y actualizando mi labor. Actualmente funjo como perito privado, no estoy en el ámbito de lo público, estoy en el ámbito de lo privado, entonces mi perspectiva pues puede ser un poquito más amplia, dado que cuando somos o las personas funcionamos como peritos dentro del sistema de justicia, a veces el perfil es muy pequeñito porque nos dedicamos a ciertos casos, por ejemplo, si son peritos del ámbito familiar, pues atienden casos de familia, si son peritos de lo penal, pues atenderán casos relacionados con pues el derecho penal. En algunas ocasiones incluso pues se perfilan solamente en situaciones de custodia, etcétera, o de atención a víctimas. Cuando hablamos de peritos que trabajan en los centros de procuración de atención a víctimas o en los centros para la mujer, por ejemplo. Sin embargo, el ser un perito privado a mí me ha permitido como ampliar la perspectiva y he podido intervenir en asuntos más variados. Ahorita les platicaré un poco más de estos asuntos o de estos ámbitos en los cuales me he permitido o se me ha permitido y se me ha dado la confianza de intervenir. Ser un perito entonces en el ámbito privado es, pues sí, es un reto, dado que generalmente vamos a abordar asuntos desde la defensa, por ejemplo, en lo penal, quizás a veces apoyando al asesor jurídico de la víctima o, o apoyando al abogado defensor. Estamos entonces parte de la perspectiva de venir de lo que no es institucional, de lo que viene de afuera y que por lo tanto requiere de mayor profesionalización, de mayor cuidado, pero también es cierto que tenemos más tiempo para hacer este trabajo. También es real que nuestro trabajo implica, pues como les decía, un esfuerzo muy cuidadoso, muy profesional, pero también en tiempos más adecuados que lo que se le permite al perito que está dentro de la... Bueno, entonces, ¿qué es el informe pericial psicológico? Vamos viendo, le vamos a ir dando a esto. La idea de hoy es platicarles qué es el informe, cuál es el rol de nosotros los psicólogos forenses, cómo se realiza a grandes rasgos, a grosso modo, dado que es poco tiempo el que tenemos, un informe pericial psicológico y cuáles serían los estándares básicos, qué es lo que tiene que tener y con qué criterios de calidad tiene que cumplir un dictamen pericial para denominarse así, porque vemos psicólogos que hacemos informes psicológicos y que los presentamos en los casos legales. ¿Qué crees? Esos no son dictámenes, son informes psicológicos. Hay una distinción importante que a veces no entendemos y no consideramos. Bueno, entonces la idea es hablar sobre todo esto. Quiero empezar comentándote acerca de que el peritaje es una evaluación psicológica. Los psicólogos, indudablemente, sabemos un montón de psicología, puesto que nos formamos para ello. Tener un título y tener una cédula de licenciado en psicología nos habilita tener herramientas para realizar evaluación psicológica. Sin embargo, no todos los psicólogos sabemos hacer evaluación, no todos los psicólogos conocemos de las pruebas psicológicas específicas. Hay una infinidad de pruebas psicológicas. Sabemos que cada vez se construyen más. De hecho, es una tarea escolar incluso dentro de las licenciaturas en psicología, construir una herramienta psicológica que se pueda validar. Sin embargo, pues claro, no todas están validadas eficientemente, ni todas las herramientas pues son las mejores herramientas que se puedan usar para el ámbito jurídico. Sin embargo, al conocer de herramientas, conocer de evaluación psicológica, ya tenemos un primer paso, porque el peritaje psicológico es eso, es una evaluación que es ordenada a través de una petición de juez, ¿ah? A través de una propuesta de un abogado,
ya sea de alguna de las partes, de la defensa, etcétera, pero finalmente es una evaluación psicológica. Claro que tiene todos los elementos que sustentan o fundamentan la psicología jurídica. Y es una herramienta que nosotros, al proporcionarla, generamos y damos mucha información a quien, a las partes, al juez, al sistema de justicia, a quien va a tomar decisiones. Damos información sobre qué, pues sobre elementos psicológicos, elementos que plenamente los operadores de justicia no conocen, dado que pueden suponer, creer, pero nosotros al darles esta herramienta, al mostrarles un informe pericial psicológico, estamos dotándoles de información científica bien clara, validada por los procedimientos y los estándares sobre el implicado en el delito o el probable o la persona que probablemente esté vinculada al proceso o esté asociada al delito. No me gusta decir agresor o no me gusta decir imputado como se usa en las leyes, pero sí, pues quizás probablemente sea una persona que está vinculada o que está involucrada o que está relacionada con el delito, con haber cometido o no ese delito. Información sobre la víctima, información sobre los probables agresores, en los casos quizás de violencia, y que al dar esa información va a permitir dar alguna explicación más posible a ciertos interrogantes que se nos hacen en ese dictamen. Y esto, claro, nos va a servir o le va a servir al juez para tener soporte judicial para tomar las decisiones que necesite tomar. Entonces nos dice, señor perito, señora perito, por favor realice una evaluación psicológica sobre la persona tal en donde se determinen tales cosas. Y con esa información puesta de forma clara, de forma sencilla, de forma inteligible y obtenida de forma científica, de forma procesada con herramientas vigentes, adecuadas, pues entonces va a permitirle o no tomar decisiones. Esto es un elemento que a veces nos frustra un poco, ¿verdad? Podríamos presentar un muy buen informe pericial, muy bonito, muy sustentado, muy claro, muy legible, pero quizás el señor juez decida no tomarlo en cuenta o decida decir sí, muchas gracias, sin embargo decido juzgar de otra manera. Y dado quien juzga es el señor juez, pues nosotros proporcionamos esas herramientas, ese soporte, pero pues, el juez toma decisión. Entonces el peritaje psicológico o el informe pericial psicológico es un medio que auxilia a la justicia. Es un instrumento de asesoría, evalúa características psicológicas y resuelve interrogantes. Le va a permitir al juez tomar decisiones, sí, le va a dar herramientas, pero recuerda que las decisiones las toma él. Es un instrumento que, sobre todo en psicología relacionada o jurídica, pero relacionada con el derecho de familia, muchas veces los jueces consideran lo que nosotros les decimos acerca de las características de crianza, acerca de la idoneidad, acerca de la probabilidad de que la persona sea un vínculo seguro, acerca de la relación que tiene el niño con sus progenitores, etcétera, para tomar decisiones sobre custodias, sobre patria potestad, sobre convivencias. ¿Sí? Entonces nosotros le asesoramos, le apoyamos con esa visión que podemos dar. Evaluamos características psicológicas. Por lo tanto, quien hace un dictamen pericial somos psicólogos. Por lo tanto, debemos ser psicólogos que sepamos evaluar. Porque, miren, a mí me tocó, yo tengo muchos años ya siendo psicóloga, licenciada en psicología, ya voy para casi 30 años que me hice licenciada en psicología. Y en sus momentos, cuando yo iniciaba
mi labor de psicóloga, los formadores, mis docentes, no hacían evaluación psicológica. De hecho, dentro de la carrera de psicología de la facultad en la que yo me desarrollé, sí nos enseñaban psicometría, sin embargo, era más así como que, psicometría, fíjense, o sea, como sí hay algunos instrumentos, sobre todo los psicométricos para orientación vocacional y tal, pero la evaluación psicológica como tal no estaba en boga. A lo largo de estos casi 30 años, yo he visto la evolución de la evaluación psicológica y cada vez que tengo un instrumento nuevo me maravillo. La verdad es que cuando yo adquiero los instrumentos que me llegan a mi casa, yo los abro como si abriera un juguete. Dado que evaluar para mí se constituye como una actividad fundamental. Entonces, tener instrumentos, conocer de instrumentos, evaluar las características bien claras y con herramientas, pues, no intrincadas, no sobre elaboradas, pues claro que para mí se convierte en algo súper valioso. Porque el abogado que ofrece la prueba o el juez que me pide que la haga, me da una serie de preguntas, una serie de interrogantes que yo, a través de esta evaluación, de esta exploración de las características psicológicas, tengo que resolver. En el dictamen pericial, hacia el principio, se establecen una serie de interrogantes que se llaman objeto de la pericial o objeto del peritaje, como le quieras llamar. El objeto de la pericial son ese montón de preguntas que los oferentes de la prueba quieren saber. Entonces yo, como perito, lo primero que valoro es saber, ¿qué quieren saber? Tal cosa. Entonces, sobre esto voy trazándome un mapa mental de cómo tengo que entrarle al caso. Si lo que quieren es saber acerca de habilidades de crianza, siempre se me viene a la cabeza, ya voy a aplicar cuidado, por ejemplo, ¿sí? O si lo que quieren es saber si la persona presenta características psicopatológicas, me debo de aplicar un MMPI 2RF de entrada, quizás, si la persona tiene las características para. Entonces, del planteamiento de estas interrogantes van haciendo la propuesta que voy haciendo en mi cabeza. Ya me voy metiendo en esta parte de cómo lo hacemos, ¿verdad? Pero para mí es importante que les quede claro que este trabajo no es tan simple, sin embargo, tampoco es tan complicado si sabes con qué, si sabes cómo, si tienes las herramientas y si tienes esa agudeza que necesitamos tener para empezar a pensar en soluciones cuando apenas se nos han planteado las interrogantes. ¿Bien? Entonces, el dictamen pericial psicológico es un documento en papel, escrito, firmado, fechado, en el cual expongo yo como perito todo lo que se me preguntó y si encuentro más, ¿sí? Establezco conclusiones sobre lo que se me pidió observar, sobre lo que se me pidió evaluar, contesto a las interrogantes. Es un documento escrito, que firmo, que fecho, que otorgo mi cédula profesional allí, mi registro, etcétera. Pero no se queda ahí. En el ámbito de lo penal, acá en Sonora, y en otros ámbitos, en algunas otras partes de la República, además se lleva esto a la oralidad. Es decir, sí, presento mi informe por escrito, pero ¿qué crees? Además lo tengo que defender en un juicio o en alguna audiencia. Y defenderlo es otra cosa, ¿verdad? Es meternos en el terreno de quienes, pues de los operadores del sistema de justicia, de jueces, ministerios públicos o fiscales, abogados, defensas, defensores de oficio, etcétera, ¿verdad? Bueno, el dictamen pericial se va a emitir por orden de las autoridades judiciales, es decir, son los jueces, quienes lo ordenan o lo admiten, porque a veces los abogados ofrecen la prueba y el juez decide si la admite o no la admite.
sobre todo en el ámbito de lo penal, se puede establecer de esa manera, pero en el ámbito de lo familiar o en cuestiones puramente civiles o mercantiles, primero se ofrece la prueba y si el juez la admite o si se admite en el proceso, entonces se realiza el proceso. Si no, no. A veces te dice, muy bien, abogado, pero ¿sabe qué? No se lo admito porque no lo planteó bien, por lo que quieras, cuestiones legales. Sin embargo, es el juez o es la autoridad quien lo admite, ¿sí? El perito, nosotros debemos ratificarlo verbalmente. Si no es en un juicio, en el anterior sistema de justicia y todavía, como les digo, en estos sistemas donde todavía están migrando, había una ratificación verbal. ¿Qué quiere decir eso? Íbamos y nos presentábamos a una audiencia donde decíamos, sí, es mi dictamen, sí, yo lo hice, sí, es mi firma, sí, está completo. Y la otra parte podría ser preguntas. Nos podíamos someter a una especie de interrogatorio contra interrogatorio para, en relación a eso que plasmamos en el dictamen. ¿Sí? Entonces, bueno, el trabajo del psicólogo, nosotros los psicólogos, no nada más entonces vamos a evaluar, vamos a integrar el informe y lo vamos a defender. Ojo, a mí me ha tocado, porque yo he sido docente muchos años, que de repente me dicen estudiantes o ex estudiantes, oiga maestra, muchos me dicen maestra, oiga maestra, ya apliqué tales pruebas y salieron todas estas cosas, y luego ¿qué sigue? Híjole, pues bueno, sigue lo más importante de esto, porque no se trata de aventarle con una baraja de pruebas a la persona, sino después de eso, ¿tiene sentido todo esto? ¿A dónde nos lleva? Esto me lleva a decirles que cuando aplicamos instrumentos psicológicos, podemos aplicar un stock básico y ya tenemos que aplicar, claro, instrumentos psicológicos que vengan al caso, que vayan a responder a las preguntas, que sean pertinentes, que sean actuales, que sean científicos validados para la población, eso entre otras cosas. Es decir, hay una serie de directrices que tienen que tener nuestros instrumentos para que sean válidos para el caso. Porque una vez que tenemos el conjunto de cosas que nos salieron allí en los instrumentos, en la entrevista, en los test, en la observación, en la revisión de del expediente, cuando hacemos una revisión posterior a la evaluación, entonces, ya que tenemos todo eso, ¿y ahora qué? ¿Qué voy a hacer con eso? Responder a las preguntas. Entonces, por lo tanto, imagínate que yo empecé a poner pruebas sin haber leído qué me estaban preguntando. Pues a lo mejor todas estas pruebas no me sirven para contestar a lo que me estaban preguntando. Es muy fácil que los psicólogos digamos, sí, sí, claro, la evaluación, el HTP, el test de la familia y el MACOER. Ya con eso queremos responder a todas las interrogantes. ¿Qué crees? Estas pruebas de corte predictivo, hermosísimas pruebas, históricas pruebas o instrumentos psicológicos, no nos sirven para eso. Nos ayudan a generarnos algunas hipótesis diagnósticas en el ámbito clínico, pero no nos sirven, pero para nada, para poder responder a lo que me están preguntando en un dictamen pericial psicológico. Es fácilmente argumentable en contra, dado que, recuerda, estas pruebas nos van a dar, o estos instrumentos, por no usar la palabra pruebas, estos instrumentos nos van a dar algunas ideas vagas muchas veces, no aterrizables muchísimas veces, pero no nos van a ayudar a contestar. Y entonces, al contestar, nosotros vamos a sacar de nuestra cosecha. Vamos a agarrar y, sí, yo creo que sí, yo supongo que sí, espérate, espérate, no puedes suponer, no puedes creer, no puedes pensar en tu criterio que así es, ¿verdad? Porque porque si bien es cierto que el dictamen pericial psicológico, este informe, establece una opinión de parte de nosotros los peritos acerca del hecho que se nos permitió valorar,
es una opinión experta, informada y sustentada. Esto es bien importante que lo tengamos claro, ¿verdad? Porque no es así como que yo creo, mira, pues se ve bien la señora, no parece que sea un asesino. Eso lo puede decir cualquier comadre, pero eso no lo debe decir un psicólogo perito. Un psicólogo perito debe decir esto y por esto, de esta manera, ¿verdad? Bueno, ok, ya sé que he hecho mucho rollo, yo sé, pero me encanta esto y platicarles acerca de ello. Me gustaría que los enamorara de esto, por eso le pongo el interés pertinente en que les interese. Bueno, entonces, un juez puede pedir la asistencia de un perito para conocer la naturaleza de los hechos o de una persona. El juez me puede ordenar, ¿sabe qué, psicólogo? Dígame, por favor, acerca de, se me ocurre, por ejemplo, ah, la posibilidad o el riesgo de que esta persona haya cometido o cometa en el futuro, vamos a para no meternos en muchas broncas, algún delito mm, de agresión hacia otras personas, ¿sí? O haya cometido o cometa algún acto de violencia sexual. Entonces, yo no puedo decir si lo hizo, ¿verdad? No puedo decir, no, no lo hizo, o sí lo hizo. No, no, porque yo no puedo juzgar, pero yo sí puedo evaluar una serie de características que se asocian a las personas que cometen este tipo de delitos y decir entonces si hay un riesgo bajo, medio o alto de que haya cometido o que en el futuro cometa este tipo de delitos. ¿Sí? Para entonces, por ejemplo, dictarle alguna medida en libertad o para dictarle una libertad condicionada o para dictarle una terminación anticipada de la pena o para no vincularlo o vincularlo al proceso. Es decir, de lo que yo le indique al juez, él puede tomar decisiones, ¿sí? No las tomamos nosotros. Cuando yo recién empezaba con esto, un perito, amigo mío, que es un perito criminólogo, me dice, oye, Ruth, pues, a ver si no nos dicen que por nuestra culpa metieron al bote a él, en el modo de mi amigo el perito. Y yo, híjole, pues, ¿qué crees? No, no por nuestra culpa meten a prisión o encarcelan a una persona. Si encarcelan a una persona es porque ha cometido un delito o porque el juez determinó que así lo era, ¿verdad? De acuerdo a lo que nosotros mostramos, los jueces toman determinaciones. Nuestro dictamen pericial no es vinculante. ¿Qué quiere decir eso? No es por nuestra culpa, ¿de acuerdo? Ah, se bajó un poco de estrés de todo esto. Sí, porque a veces suponemos o creemos que, pues, que nuestra palabra puede ser ley. No, sí, nuestra palabra es importante, pero la palabra del juez es la más importante. En una ocasión, de los primeros dictámenes periciales que hice, estaban en el sistema de justicia anterior, pero ya lo estaban migrando al nuevo sistema de justicia. Entonces, hubo una audiencia, algo parecido a un juicio, pero no era un juicio porque todavía no había juicios orales, sino era una audiencia donde se presentó mi pericial y donde estaba el juez, el secretario de acuerdos, los abogados intervinientes, tanto el de la defensa como como el del asesor jurídico de la víctima y yo como perito. El abogado de la defensa, porque yo participé del lado del asesor jurídico en esta ocasión, el abogado de la defensa era una abogada muy genial, muy lista, muy habilidosa, me hizo alrededor de 30 preguntas. Ajá. Fue un acto criminal, se los juro. Muy cansado. Sin embargo, en muchas de las preguntas había tendencia a que yo tratara de mostrarme como muy fregona y hablara de si era o no culpable el individuo, si había cometido o no el delito. Y entonces a cada una de esas preguntas yo respondí. A mí como psicólogo no me corresponde hacer una labor de juicio, es responsabilidad de su señoría
hacer el juicio pertinente, hacer que yo no puedo juzgar de ninguna forma. ¿Qué crees? Eso era bien importante y eso me salvó el pellejo, porque en el momento en que yo hubiese dicho, sí, sí, fue culpable, acuérdense que estaba yo dando a trabajo con la asesoría jurídica de la víctima, ¿sí? Este, no podía, desde luego, juzgar. Este interrogatorio exhaustivo al que pues me sometí en ese tiempo, no tienen idea de cuánto me hizo aprender a contestar en una posición lo más tranquila y lo más neutral posible. Sentí ese día, te juro, que era una clase de psicopatología a principiantes, ¿no? A niños de secundaria quizás. Sin embargo, era importante, ¿sí? Entonces, a la hora de hacer un dictamen pericial psicológico, nosotros, los peritos, también, esto me lleva a platicarles algo ahorita, nosotros los peritos también tenemos que tomar en cuenta con mucho cuidado nuestra ética y nuestra objetividad. Por eso las herramientas que tengamos en la mano con las cuales hagamos las afirmaciones deben de ser bien objetivas, bien súper claras, para que nuestra posición sea lo más objetiva posible ante el caso, dado que están implicadas vidas humanas en estos asuntos. Generalmente, pues situaciones muy, muy complejas donde se nos pide intervenir. Entonces, es bien importante que seamos muy objetivos, que seamos muy claros, que seamos muy éticos. Ay, aquí es súper importante. Honestamente, en una ocasión me tocó que me preguntaran, que afirmaran, que afirmaran que yo no podía evaluar a las dos partes de un conflicto, que yo no podía evaluar, que si yo había evaluado una parte, no podía evaluar a la otra. Y entonces, es que usted no puede. Entonces yo le comento, yo soy un psicólogo, soy un perito, soy una persona profesional y tengo estándares de ética. Los mismos estándares aplico en un caso y en el otro. Y desde luego que si se me permite valorar a los intervinientes, lo haré con la perspectiva ética por sobre todas las cosas. La posición neutral es importante. Oye, ¿y qué pasa si si un abogado de la defensa te contrata y el dictamen no le resulta favorecedor? A la torre, ¿verdad? Bueno, nos encontramos en un dilema ético. Desde luego que yo no puedo modificar mi dictamen, pero dado que puede ser que haya sido una prueba ofrecida por la defensa pudiera no ofrecerla. ¿Está bien? Es decir, una vez que si yo determiné que no, que, que los resultados indican que no sirve la prueba para defender a su defendido, el abogado puede tener alguna estrategia al respecto y no ofrecerla, excusarse, vamos a decir. Ajá, ¿por qué? Yo no puedo faltar a la verdad, pero él tiene siempre la posibilidad de dar la mejor defensa a su defendido, ¿verdad? La debida defensa, ay, el debido proceso, cosas de esas que utilizan ellos, ¿verdad? Bueno, entonces nosotros los peritos, claro, no debemos elaborar un informe en función a los intereses, a las necesidades de quien me lo haya solicitado, un informe a modo, oye, me ha tocado, he vivido abogados que me dicen, oye, ¿y cuánto para que me salga favorable? Entonces yo nomás me río y le digo, búsquese otro perito. Desde luego que no vale el precio perder la credibilidad y dejar de ser éticos. Honestamente, desde el ángulo donde yo veo esto, yo soy un consultor para el juez, independientemente de la parte que me contrata. Bueno, ¿quiénes pueden hacer un dictamen pericial psicológico? ¿Todos los psicólogos, ustedes creen? Desde luego que no. Para empezar, con título y cédula. Y deseablemente una formación especializada. Deseablemente, porque al principio cuando salimos de la escuela, somos licenciados en psicología, pues no sabemos mucho de psicología y vamos aprendiendo a lo largo de esto. Yo te sugeriría que te especialices,
que te formes, que tomes cursos, que tomes seminarios, que no te atrevas o que no oses a aventarte con un dictamen pericial porque acabas de estrenar tu cédula de psicólogo. Porque, ¿qué crees? A lo mejor te queda bien lindo el dictamen, pero a la hora de la defensa del mismo, te van a faltar herramientas. Honestamente, es complicado, pero sí tienes que tener como herramientas para ello. ¿Okay? Es importante tener conocimientos de psicología jurídica y forense, así como herramientas de evaluación. Es indispensable saber de psicología jurídica y saber defenderte en el foro. El foro es el juicio o la audiencia, es decir, donde tienes un conjunto de personas que te están escuchando y que están valorando lo que estás diciendo, ¿sí? Y que te están cuestionando. ¿Ah? Una buena praxis implica responsabilidad que tiene el profesional a nivel civil, penal y desde el punto de vista ético. Si nosotros nos atrevemos a hacer dictámenes periciales sin tener conocimiento del mismo, ¿qué crees? Nos arriesgamos a mucho. Entre ellos, o sea, sufrir un muy mal rato en el. Es importante saber que a lo mejor muchos psicólogos clínicos, yo soy psicóloga clínica por excelencia, yo tengo mucha terapia psicológica, atiendo muchas personas en mi consultorio, pero también me he hecho psicólogo forense. Si solo fuera psicólogo clínico, eso me da muchas herramientas de la visión clínica, de cómo valorar, cómo poder presenciar y valorar un hecho, atribuir un diagnóstico, etcétera, pero al hacerme psicólogo forense me da la perspectiva de lo legal, me da la perspectiva de poder entender los procesos y poder de verdad mostrar en la estructura, en la forma, con las herramientas, con las palabras adecuadas a las autoridades lo que necesitan ver para tomar. Bueno, algunas preguntas, aquí puse algunas y voy a leer dos o tres nomás de más o menos qué respondemos en los dictámenes periciales. Por ejemplo, dice, determinar el estado psicoemocional de los evaluados al momento de la realización de esta. O que diga el perito si el examinado sufre alguna alteración psicológica o emocional. O si dada la situación psicoemocional de los evaluados, estos requerirán alguna intervención o técnica psicológica. O que diga la perito si se requerirá algún tratamiento o técnica terapéutica para tratar la alteración psicológica o emocional y en su caso el número de sesiones requeridas. O sea, decimos cómo está, decimos si necesita atención, decimos cuáles fueron los elementos relacionados con la condición en la que se encuentra ahorita, decimos si la atención implica cuántas sesiones, cómo, de qué manera, cuál es la terapéutica más indicada, sugerimos, o muchas veces hablamos de cómo es el vínculo parental, cómo es la relación del padre con los hijos, de la madre con los hijos, de los hijos con la familia de la madre. Ayudamos entonces a resolver inquietudes que el juez nunca va a poderlas ver por más herramientas de diálogo y de entendimiento que pueden. Entonces, estas como que serían algunas preguntas, ¿ok? Entonces, la psicología forense es especializada, permite entonces tomar decisiones, posee conocimientos específicos en psicología, pero también conocimientos en el ámbito legal. Entonces, el rol del psicólogo forense es ser un asesor. ¿Sí? Bueno, el psicólogo que no es forense, pero es psicólogo, pudiera participar no como perito, pero sí como testigo experto. En algunas ocasiones se nos pide o se nos llama a hablar como peritos. Muy bien, eso ya quedó claro, pero en algunas ocasiones fuimos psicólogos clínicos que intervinimos en un caso en particular y se nos dice que hablemos del asunto. No somos peritos porque no hicimos un pericial, hicimos una intervención clínica. Ahí somos testigos expertos. ¿Y el testigo experto quién es? Aquel que, bueno, sabes que sí, atendía a la persona de nombre tal en una cantidad de sesiones y presentó, no sé. Voy a poder hablar de lo que hice y de cómo lo hice con una eh, consigna, claro, de cuidar toda la parte ética y de tener claro una autorización expreso para ello, ajá, de parte de la persona o una orden o mandato del juez para hablar de esto.
pero voy a mostrar quizás un informe de lo que hice y de cómo lo hice, pero no voy a hacer un pericial. Entonces, psicólogo clínico, sí, pues participar en los juicios, pero solo como un testigo, o más bien como un testigo que va a hablar de lo que le consta, de lo que hizo, de cómo lo hizo, quizás, ¿sí? De lo que observó o pudo valorar, pero nada más. Si no observó, si no valoró, no puede hablar de nada, ¿sí? Ok, ¿cómo se elabora un informe pericial? Voy a irme un poquito más rapidito, dado que creo que vamos con el tiempo medio cortos, pero mmm, bueno, el informe pericial se habrá dicho que se cumple cuando pues expongo una opinión técnica ante el tribunal basada en los conocimientos que son validados en mi disciplina, ¿sí? Es decir, no puedo hablar de metafísica o de esoterismo, tengo que hablar de conocimientos científicos validados por mi disciplina, ¿sí? Luego, además, tengo que decir cómo los obtuve y esa forma en que los obtuve debe de estar adecuada con procesos, controles, reglas, lo que llamamos pues los procedimientos o la metodología científica con la cual fueron creados los instrumentos que utilizamos. Entonces, tengo conocimientos teóricos adecuados de mi disciplina, pero además tengo herramientas. Saqué conocimientos con estas herramientas, dado que las herramientas las apliqué con todas las consignas y todos los protocolos que marcan los manuales. Entonces, puede decirse que hice un informe pericial, ajá. ¿Cómo lo hice? Pues estudié el caso, exploré a través de las entrevistas o la entrevista, apliqué pruebas psicológicas y algunas pruebas complementarias, quizás me coordiné con algunos profesionales, es decir, a lo mejor platiqué con el psiquiatra que atendió el caso, a lo mejor platiqué con un maestro, no sé, probablemente, o algún forense, etcétera. Y además, desde luego, pues tuve a mano la posibilidad de ver el expediente, porque una vez que ya valoro la situación, es decir, ya aplico instrumentos, etcétera, si yo veo la parte del expediente también me permite tener mayor contexto. No en todos los casos aplica de forma así literal, sin embargo, en muchas ocasiones sí vale la pena echarle un vistazo porque estas son herramientas de la psicología. Entonces, tengo como procedimiento que primero realizo un contacto inicial, ya sea que me haya pedido el señor juez, ya sea que los abogados me contacten, ya sea que las partes me contacten. Una vez que me contactan, me permiten echar un vistazo a las preguntas que quieren que yo responda. Y de acuerdo a eso, me preparo, planifico, organizo cuántas sesiones, cómo lo voy a realizar, qué instrumentos voy a utilizar. Incluso pues establezco las citas y el contacto para las mismas. ¿Sí? Una vez que ya llegó el día y hora de la aplicación, aplico los instrumentos, hago las entrevistas, las observaciones, las validaciones, etcétera, y ahora sí, me siento aquí en este escritorio eh, a analizar y valorar los resultados para poder entonces responder a las interrogantes con todas las fuentes, con toda la coherencia, con toda la posibilidad de que se pueda responder adecuadamente. Ajá. Ok. Entonces, valoro los resultados y con eso ahora sí empiezo, ¿qué crees? Con la redacción del informe. Escribo el informe, respondo primero en el informe, pues informo quién soy, qué hice, cómo lo hice, cuándo lo hice, qué herramientas utilicé, etcétera. Luego hablo de los resultados, ¿sí? Y lo planteé en esta cosa, en el papel que voy a una vez, eh, una vez que hago este informe por escrito, entonces para los casos pertinentes me presento a ratificar y a defender de forma oral. Y esto significa someterme a un interrogatorio y a un contrainterrogatorio. Es importante
comentarte que cuando ya me presento a ese interrogatorio, a ese contrainterrogatorio, pues lógicamente que va a ser el momento medular, porque ¿qué creen? No llevo en la mano el informe, llevo los conocimientos, llevo lo que planteé, llevo las conclusiones, debo de llevar todo acá en mi cabeza, dado que yo trabajé en esto, y responder a cada una de las interrogantes de parte de la parte oferente y de parte de la contraparte, y responder con corrección, con seguridad, con tranquilidad, ser respetuoso, ser cuidadoso, ¿sí? ¿Okay? Esto es bien importante. Responder, no hacer juicios de valor sobre los datos de otros, no responder sobre cosas que a mí no me constan, hablar sobre lo que hice, cómo lo hice y lo que encontré. Es bien importante esta parte del interrogatorio, es bien importante la parte de la ética. Recuerda que no puedo decir lo que no me consta, recuerda que no puedo decir a modo, hay sustento legal y sustento ético para este trabajo. Porque faltar a la verdad maliciosamente es una responsabilidad no nada más ética, civil o puede ser penada. Es decir, puedo tener posibilidad de que se me enjuicie por ello. ¿Ok? Bueno, y luego vienen los llamados contrainformes. ¿Qué serían estos? Híjole, cuando tengo a mi vista un informe pericial de otros peritos, ¿y qué crees? Lo cuestiono. ¿Por qué razón ese informe puede ser desestimado? ¿Y qué crees? Hago mucho de eso. ¿Sí? Me presentan informes de otros peritos y para eso los paso por una serie de estándares, desde la especialidad del perito, su pertenencia a cuerpos colegiados, si ha sido imparcial o ha demostrado su imparcialidad y cómo la ha demostrado, si ha registrado, si ha utilizado la metodología correcta, si los procesos y los instrumentos están validados, si son para la población que es, etcétera, si las conclusiones tienen coherencia o no con lo que se está valorando, entre otras cosas. Además, recuerda, aquí es bien importante que nosotros como peritos seamos muy profesionales, evitemos el abuso de las pruebas, o sea, 7, 8 instrumentos para un pericial, no, espérate, ¿sí? Que tratemos de cuidar, no engancharnos con los prejuicios plasmados por las partes o por los abogados, ¿sí? Cuidar bien la confección de informes, cuidar los elementos de la divulgación y la publicidad. Yo les traía un caso, pero decidí mejor no planteárselos, dado que tengo que cuidar esta perspectiva de los datos que están allí. Sin embargo, para el trabajo ya en nuestro curso trabajaremos con un caso clínico que ahí cuidaré con mucha precisión, no mostrar información que pueda afectar a la parte. ¿Okay? Muy bien, entonces sé, Grecia, que ya andamos mal con el tiempo, sin embargo, no sé qué les parezca si ya tenemos este espacio para preguntas. A ver, díganme. ¿Sí? Daniela Álvarez, Grecia, ¿puede habilitarle por favor su micrófono? Adelante, Daniela, le escucho. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Tengo tres preguntitas, se las digo seguidas y luego ya usted me responde como usted. Número uno, mi pregunta era, ¿qué tanto trabajo hay para un perito privado? O sea, si realmente sí es algo de lo que puedo vivir o por así decirlo. La siguiente es, después de dar mi opinión y ejecutar el dictamen y decir que la probabilidad de que el PPL tenga una probabilidad alta de ser culpable. Si me preguntan, yo puedo decir, yo creo que sí es culpable o jamás podemos dar ese tipo de opinión personal. Y la última es, ¿la psicología forense es una especialidad que se estudia después de la psicología general o puedo irme directo a la psicología forense? Es todo. Muchas gracias. Ok, muy buenas preguntas, Daniela. Ya se me olvidaron, dijo la TDAH, pero ahí va. Jamás vamos a decir es culpable o es inocente, porque eso no lo podemos validar nosotros, no hacemos juicio. Segunda, puedes o necesitas estudiar, al menos certificarte o especializarte una vez que ya eres licenciado en psicología, ¿sí? Tercera,
hay mucho trabajo. Es decir, si hay, a mí me sale al menos un asunto en la semana, ¿sí? Al menos un asunto en la semana, calcúlale que a lo mejor algunos peritos te cobran 15, 20 por asunto, ¿sí? 10 si cobran poquito, entonces sí hay trabajo, ¿ok? No sé si respondí bien tus preguntas, pero sería con eso, ¿bien? Tengo a Alba Magdalena, por favor. Sí, muchas gracias por la plática. Y a mí me quedaba la duda, como perito privado, ¿hay que darse de alta en el juzgado o algo así para que nos elijan o no? Y la otra es si en el contrainforme también se tiene que ratificar, o sea, llegamos a alguna audiencia o algo así, es el mismo proceso que el informe. Y muy interesante la plática. Gracias. Muy bien. Les digo que soy TDAH y así como que brinco de una cosa a otra, pero se puede hacer un registro en los tribunales de justicia de los estados, ¿sí? Para que formes parte del conjunto de peritos que pudieran ellos elegir en caso de requerirlo, porque, por ejemplo, ya se hayan ofrecido otros peritos y haya que ofrecer un nuevo peritaje, ¿sí? Pero para ser perito privado, lo más importante es que tengas una certificación. Hay cuerpos colegiados que hacen esas certificaciones y que son las certificaciones o las acreditaciones como perito, serían como una licencia que te dan para poder ser perito. ¿Y cómo te vendes? Pues que te conozcan los abogados. Esa es la mejor manera, entonces, hacer difusión acerca de tu trabajo. Pero una vez que te conoce uno y haces bien la chamba y ven tu desempeño, pues ya luego te llaman otros. Eso sería más o menos lo que puedo responder. Héctor Valerio, adelante, por favor. Sí, buenas noches. Sí. Buenas noches. Bueno, en esta perspectiva, bueno, ya contestó una pregunta que yo quería saber cuánto cobraban en este caso tipo de servicio, que ya mencionó 15,000. Yo digo que sería el mínimo o se puede cobrar más. Esa es la primera pregunta, dependiendo del caso, porque a mí ya me pasó una vez que, bueno, me vino a ver un abogado y me quiso dar gato por liebre, pero no accedí a lo que ellos querían con su cliente. Esa es una. Y querían que presentara un informe. Bueno, ya cuando yo les puse más o menos una idea del precio, bueno, pues ahí fue donde, como siempre nosotros decimos acá en Puebla, es cuando la burra torció el hocico. Entonces ya no quisieron. Y la La que segunda, torció el rabo, decimos nosotros. exacto, y la segunda, cuando uno es, digamos, nos piden un informe, por ejemplo, para digamos, un caso de padres que se van a divorciar y quieren la patria potestad. Sí me ha llamado la atención cuando, por ejemplo, piden un informe psicológico para que el abogado lo presente como parte de la valoración para ver con qué padre de familia el hijo se va a quedar. Y en esta perspectiva es, si a uno lo llaman a juicio, ¿cuántas veces lo llaman a uno para que se presente? Esa es la pregunta que yo tengo. Ok, bueno, muy bien. Héctor, hay peritos aquí en Sonora que cobran hasta 30,000 pesos por un dictamen pericial, ¿sí? Yo no soy de esos peritos, yo cobro menos. Yo soy más gente, pero, eh, pero sí se tiene que cobrar, y se tiene que cobrar bien, porque es un trabajo muy, muy completo y difícil. Y segunda, cuando se te llama a juicio, se te llama a un juicio. El juicio implica que puede durar un día, 2 o 3 días, eh, el mismo juicio hasta que se agote todos los asuntos. Puede ser que te pasen el primer día, que te pasen el segundo o te pasen hasta el último, ¿sí? O que te pasen el primero y no te dispensen, es decir, no te digan que ya te puedes ir porque a lo mejor te vuelven a pasar. Entonces, cuando te llaman a un juicio, es prepararte que todo el día vas a estar allí hasta que se acabe el juicio. Y si ese día no pasaste, hasta el día siguiente o hasta el día siguiente, o si se deriva a la siguiente semana, pues hasta esto sería más o menos. ¿Sí?
Muy bien. No sé si le Gracias. respondí, yo espero que sí. Sí, Muy muchas bien. gracias. Responderíamos una pregunta más, nada más. Mónica, adelante. Hola, gracias. Oye, yo tengo una duda. ¿Pueden solicitarte un peritaje a través de una terapia psicológica? Bueno, haz de cuenta que pasa esto. El juez canaliza a una familia, padres en proceso de separación conflictiva, identifica, bueno, a sesión terapéutica para ponerse de acuerdo en los estilos de crianza que ellos manejan con su hija. Se habla de una posible alienación parental. Entonces, el juez necesita saber si uno de los progenitores, en este caso el papá, es persona viable para tener convivencia supervisada con su hija. Ahorita inician las convivencias, pero quiere saber si la niña puede convivir ya de una forma más abierta con el papá. Solicita la atención psicológica para ambos progenitores, pero a través de esa atención psicológica solicita un peritaje. Entonces, ¿eso es válido o ahí está pidiendo dos cosas y se tiene que especificar como el objeto a la evaluación? ¿No? ¿Es terapia psicológica o peritaje de ambos progenitores o es las dos cosas al mismo tiempo? Muy bien, Mónica. Excelente pregunta. Fíjense bien. Si yo ya conozco del caso desde el punto de vista clínico, no puedo peritar, ¿sí? Porque el perito, ojo, es alguien que viene de afuera, toma una foto y se va. Entonces, si yo ya lo conozco desde el punto de vista clínico, no puedo peritar. Lo que puedo hacer es, primera, antes de intervenir, hacer la evaluación. Si yo hago un dictamen, antes de meter la mano, sirve. Si ya metí la mano y luego quiero dictaminar, no sirve. ¿Por qué? Porque ya me involucré en el caso y puede ser cuestionable. Entonces, probablemente lo que el juez te pidió es que des intervención y luego digas, pero eso no es un peritaje, sino es un informe, luego digas si están aptos o no, o quién está más apto. Pero eso ya no sería un peritaje porque ya interveniste. ¿Sí? Entonces, si ya eres Ok. psicólogo clínico de esa familia, no puedes ser perito. Puedes hacer un informe de lo que trabajaste y qué encontraste, pero eso no es un peritaje. Se señala como un informe clínico o es un informe psicológico o sería un informe terapéutico. Sería un informe de resultados o un informe como tú le quieras titular, pero es un informe clínico, de acuerdo a lo que trabajaste, qué encontraste. Ok, Pero entonces sí sería clarificar en este caso para aceptar más bien el caso, identificar si es lo que está solicitando es terapia psicológica, porque dice si terapia psicológica familiar, no es una prueba pericial, es terapia, es el proceso terapéutico. Entonces, no puedo entregar un peritaje, no puedo entrar un dictamen pericial porque está solicitando terapia psicológica. Informo del trabajo terapéutico que se esté realizando con la familia, que en este caso puede ser enfocándose a los estilos, bueno, más bien a la crianza positiva hacia el menor. Es correcto, Mónica. Sí. Y esto es bien importante porque es bien común que nos quieran enredar de esta manera, ¿sí? Pero no puede ser así, porque de hecho, si luego vamos a pensar que se ofrezca otro peritaje vamos a pensar que tú diste el fallo de que el papá sí puede atender a cuidar, etcétera, todo responsable, todo afectivo del niño, tal. Y luego viene otro perito y dice que no. Ajá, el perito de la contraparte va a decir que no. Entonces, ¿qué va a pasar? Que tu dictamen o tu informe que tú rendiste se va a poner en tela de juicio porque va a decir, ¿cómo interveniste? Entonces, tiene ya sesgo. Eso te hace, lo único que hace es que diga, no está siendo imparcial. Les digo, es algo bien común, pero qué bueno que salieron esas preguntas. Pues ya iremos luego, si te animan con nuestro curso de certificación, pues ver todo este tipo de cosas. Por mi parte, de este momento sería todo. De verdad, agradezco muchísimo el interés.
mostrado y lo que me da más gusto es que no se me fueron. Grecia, le cedo el micrófono, adelante. Les damos las gracias por su participación en el seminario de hoy. También agradecemos a la expositora Alba Gastelum por su presentación.